Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para presentaros esta herramienta, es una herramienta casera que he hecho yo mismo. Ya os presenté en su momento, hice una serie de tutoriales, están numerados como DD001 hasta el DD004, creo recordar. Dejaré enlaces en la descripción del vídeo en los que os mostraba cómo hacer esta herramienta. Esta es de aluminio, es una herramienta de ganzuado de discos, de tracción trasera. Las herramientas comerciales de este tipo son escasas y son caras, habitualmente valen bastante dinero. Entonces siempre he estado buscando soluciones baratas, soluciones más económicas, que funcionen, que tengan calidad suficiente para ganzuar las cerraduras que nos podemos encontrar por ahí de más calidad, como pueden ser los Abus, algunos modelos de Abloy, muy poquitos, pero fundamentalmente Abus, sus clones y también por supuesto todos los candados chinos. Esta funciona muy bien, pero el inconveniente de esta herramienta es que es necesario encontrar una serie de tubos de aluminio que tengan unas medidas muy concretas y que sin la ayuda de un torno, que es una herramienta especializada, cara y que no tenemos prácticamente nadie en casa, tienen que ser tubos que en principio tengan una misma medida, pero en la realidad cuando te llegan uno tiene la medida desviada y eso hace que puedan encajar uno en el otro, como veis aquí. No es sencillo conseguir esos materiales y por lo tanto no es sencillo hacer esta herramienta. Requiere taladrar, roscar, requiere hacer una serie de maniobras de manera correcta para que el resultado sea una herramienta funcional. En aras de sustituir estos materiales y esas dificultades por algo más sencillo, he desarrollado esta otra herramienta en la que los mangos, que es lo más costoso de hacer, estarían hechos mediante una impresora 3D. Por supuesto, dejaré en la descripción del vídeo un enlace a mi página de Thingiverse en la que podéis descargaros gratuitamente los dos archivos para imprimir estas dos piezas de manera totalmente gratuita, igual que he venido haciendo con esta otra herramienta, que es mi herramienta de tracción delantera. La primera versión y todas las actualizaciones o mejoras que le voy haciendo, y yo creo que el resultado es bueno. De la misma manera, como os digo, dejaré esta con el listado de todos los materiales necesarios. Es una herramienta que funciona, como veis el plástico no roza entre sí, va muy suave, es una gozada. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser el despiece, para que veáis todas las piezas que lo componen y comentamos un poco de cada uno, aunque las dos piezas que tenéis que elaborar, que sería el palpador y el tensor, ya tenéis cómo se elaboran detalladamente las soldaduras de plata, el limado, todo en los tutoriales de cómo se hacía esta de aluminio. Sería las mismas maniobras pero con estos materiales. Ahí tenéis cómo se hace. Dejaré enlace en la descripción del vídeo de estos tutoriales y seguramente pondré por ahí una miniatura según voy hablando de cómo se hacen esas dos piezas. No es difícil hacerlas. Bueno, vamos a ver el despiece. Aquí vienen dos tornillos que yo personalmente necesito a la hora de tensionar. Hay gente que tensiona directamente sin esos tornillos, directamente en esta pieza de aquí en el tensor, tanto en las de aluminio, en las comerciales, como en esta, pero a mí yo necesito un punto de apoyo mayor, es por lo que he colocado estos dos tornillos. He de decir que no me convence, igual que en esta herramienta sustituir los tornillos de apoyo en este caso por estas aletas. Esta es la primera versión de esta herramienta de tracción trasera. Probablemente ya estoy desarrollando, estoy intentando encontrar un tensor que sea más cómodo, más versátil, con las ventajas que me da la herramienta, la impresora 3D, de poder hacer cosas que mecanizando en metal son mucho más difíciles de hacer. Espero ofreceros pronto un tensor más ergonómico que este, al menos para mí, pero bueno, por ahora esta es la versión. Tiene aquí dos tornillos que pueden ser de la longitud que vosotros queráis. Toda la tornillería es M3, es métrica 3, simplificamos todo mucho con ello.
Aquí tenemos las dos tuercas, van metidas en estos alojamientos cuadrangulares en los que encajan perfectamente. Ahí lo tenéis. Vamos a ir dejando aquí los materiales y vamos a ir soltándolo para que veáis que es muy sencillo. Soltamos estos tornillos. Son tornillos M3 de 8 milímetros de longitud. Aquí está, de estos vamos a necesitar 2. Tuercas vamos a necesitar 6. Todas de M3, todas iguales. Quitamos este otro tornillo. Iré indicándoos, ya os digo, en la descripción del vídeo y en la página de Thingiverse tenéis todos los materiales necesarios detallados. Como veis va muy ajustado. Vamos a ver si quiere salir. Ahí está. Estas. Vamos a ir sumando tuercas, 8 tuercas en total. Me había dejado las 2 del tensor, aunque son prescindibles. Esto es para el que quiera. Como veis, aquí están los alojamientos para las tuercas y aquí los agujeros para los tornillos. Así podemos sacar el tensor. Vamos a dejar esto así. El tensor, y ahora vamos a soltar el palpador. Sería lo más delicado de hacer, pero aún así no es difícil. Estos tornillos son 4 tornillos iguales y estos son de 4 milímetros. Pueden ser de 4 milímetros o de 6 milímetros. Yo utilizo de 4, quizás de 6 serían más correctos, pero funcionan perfectamente los de 4 milímetros de longitud. Todos son métrica 3. Vamos sacando todos. Vamos a dejar este aquí. Para poder extraer el palpador, que es lo más delicado. Daros cuenta que es un tubo de 2 milímetros exterior, 1,7 interior. Eso es muy fino. Disculpad que estaba fuera de foco. Eso es un tubo muy fino. Cualquier golpe, si se os cae al suelo, significará el final de vuestro palpador y que tendréis que volver a empezar fabricando otro. Tenéis que tener cuidado con cualquier versión de estas herramientas, no solo las caseras, también las comerciales, pero en las comerciales os saldrá bastante caro. Fijaros, voy a empujarle desde atrás, no quiero ni siquiera estirar del tubo. Esta es la pieza que tenéis que fabricar y esta sería la pieza que hace la impresora. Luego simplemente es marcar a vuestro gusto. Este sería el despiece de la herramienta, muy sencillo. Las dos piezas de la impresora, el palpador, la medida estándar, al menos para los ABUs, serían aproximadamente 2,75. Este tiene un poco más, este palpador es para otra cerradura. Esta altura sería 2,75 aproximadamente y está siempre unos 6. Con un estrechamiento igual al eje. Y el eje es de 1,65, 1,50, podéis utilizar diferentes. Este es de 1,50, también podéis utilizar de 1,65. Ahí está, 1,60. 1,60. Cuando compréis a China os viene cada uno de una madre. Lo ideal sería 1,60 o 1,65 para que tenga la mínima holgura con el palpador. Esta pieza se fabrica a partir de uno de estos inyectores. Vienen en varias medidas, tenéis que coger de 200 milímetros o de 150 mínimo. Este yo creo que será de 200 y traen esta parte de aquí cilíndrica que en los tutoriales de cómo se hace la de aluminio podéis ver cómo se fabrica, es muy sencillo, simplemente hay que limar un poco, lo tenéis ahí en la esquina. La fabricación del palpador sería lo más complejo, aunque no es complejo, tenéis que perderle el miedo a esa soldadura de plata. Son 2 soldaduras de plata, esta sería la más complicada. Una chapa de 0,5 milímetros de espesor de partida, a la que le hacemos un agujero de 2. Yo tengo una broca de 2,1, pero con una de 2 también puede funcionar. Y soldamos esa chapa y una vez soldada podemos ir limando los laterales hasta alcanzar las dimensiones que serían las habituales de una llave. En este caso aproximadamente 2,65 de ancho y 6,05 de largo, con un estrechamiento aquí al límite de los 2 milímetros del tubo. Este tubo que tendréis detallado todos los materiales, El tubo como máximo 47, habitualmente con entrar muy poco ya se queda recto, no es necesario que vaya de lado a lado. El tubo puede ser de
45, incluso menos milímetros. Y este tubo de aquí, que sería de 6 exterior, 2 milímetros interior. Es un tubo de acero que se vende en AliExpress, es fácil de encontrar y que nos viene muy bien para hacer tensores en todas las versiones, y en este caso como punto de anclaje para, ahí lo tenéis, esta herramienta. Vamos a montarla. Como veis no tiene nada, metemos el tensor, os dejo ahí cómo se va soldando y cómo se va haciendo esta pieza, que yo creo que es lo más interesante, diferentes fases, pero os digo, en los tutoriales tenéis vídeos extensos y detallados de cómo se hace cada una de las piezas, las soldaduras, cómo lo hago, la utilización de flux, materiales y todo. Sería exactamente igual, solo que en la de aluminio utilizo aquí una pieza de 10 milímetros de latón que hay que fabricar. Es difícil fabricarla, suele ser donde estropeamos la herramienta, pero aquí hemos sustituido por un tubo comercial y por lo tanto no tenemos ningún problema, no nos cuesta nada hacerlo, simplemente hay que cortarlo, una medida de unos 10 milímetros y ya lo tenemos hecho. Es una gran ventaja respecto a la de aluminio. En la de aluminio nos tenemos que ceñir a los diámetros que traen los tubos y aquí no, aquí podemos hacer los mangos a la medida de los tubos, que es fácil encontrar en AliExpress o en cualquier tienda en la que podemos comprar. Vamos a ver, creo que me falta este. Sí, me falta este. Son 4 tornillos, no porque haya que forzar mucho a apretarlos, sino porque nos permiten, si hay cualquier desviación, mediante aflojar unos y apretar otros, una regulación perfecta de la punta para que no roce. Ahora cogemos el tensor, lo introducimos, se monta fácil y rápidamente, no tiene nada. Este siempre va muy ajustado. Vamos a dejar esta superficie plana que tiene aquí, lo podéis ver en el vídeo cómo se hace. La vamos a dejar encarada a uno de los tornillos para que, sin falta de apretar mucho, vamos a poner solo estos por abreviar, sin falta de apretar mucho, quede perfectamente sujeto el tensor. Vamos allá, colocamos estos tornillos, ya con ese solo quedaría perfectamente sujeto, pero vamos a colocar este por detrás para que no se desvíe, para que no obligue el tensor solo de un lado y pueda desviarse y hacer que la herramienta no ajuste bien. Ahí está. Vamos a ver si está bien ajustada. Fijaros, hay una holgura de 1 milímetro entre las dos piezas de plástico, con lo que a nada que lo hagáis medio bien, las piezas no se van a rozar. Esta sería la herramienta básica, no necesita los tensores, yo sí que los coloco, sería simplemente meter las tuercas y colocar los tornillos. Y como os digo, esta pieza, como veis, esta herramienta es muy similar a la Silver Bullet en diseño. Eso es porque esa herramienta está muy bien optimizada. Esta medida que tenéis aquí de diámetro de mangos es la que mejor me va a mí, 19 milímetros, no es por casualidad. He probado multitud de diseños, 4 diámetros diferentes, este creo que tiene 24, puede ser, 24 milímetros, no es más cómodo, no se leen mejor las puertas, es mucho más voluminoso, no me gusta. Esta sería un diámetro menor, 17, demasiado pequeño, tampoco me hace ganar en comodidad. He probado herramientas inversas como esta de aquí, en la que el tensor es esta pieza, veis que está exactamente al contrario. El tensor sería esta pieza, el palpador esta, pero no me hace ganar en precisión ni en comodidad. Me resulta, estoy acostumbrado a manejar siempre como palpador esta pieza en los de tracción delantera, así que voy a mantener el diseño así. El palpador es esta pieza más alargada y el tensor sería esta más corta. Si tenéis interés y me lo dejáis en comentarios, os puedo también colgar este otro
otro diseño, sería exactamente lo mismo, las piezas de metal que tenéis que fabricar son exactamente las mismas, solo cambian los mangos que los hace la impresora y tendríais la misma herramienta. Si a alguien le parece más cómodo así, también la puedo publicar, dejadme en los comentarios lo que pensáis. Y bueno, como veis, diferentes medidas, diferentes disposiciones de agujeros, el número de tornillos, disposición de los tornillos, longitud de los mangos. He probado muchas combinaciones y respecto a lo básico de la herramienta, al margen de la ergonomía del tensor que os he comentado antes y que estoy desarrollando ahora, la mejor versión sería esta, que es la que voy a publicar, con estas medidas, 50 milímetros, estas son 40 creo, vamos a ver, 40 exactamente, el tensor tiene 51 milímetros, es la que más cómoda, más cerca del cilindro o del candado nos deja y estoy muy contento con ella, con cómo funciona. Yo creo que lo mejor va a ser ver una apertura y ya está, y así vemos cómo funciona. Vamos a hacer la apertura, pero antes quiero comentaros, aunque para vosotros ha sido un instante, realmente entre la grabación de la parte del vídeo que acabáis de ver y ahora mismo, cuando estoy grabando esta parte del vídeo, ha transcurrido un mes. En la anterior parte del vídeo os mostraba este tensor y ya os comentaba que no me gustaba mucho, para mí no es ergonómico, y durante este mes he estado desarrollando diferentes versiones de tensor, formas, tamaños, para finalmente quedarme con esta forma, con este diseño. Son 3 palas que son para mí muy cómodas para sostener el tensor. Van sujetas con 3 tornillos, de la misma manera que hemos visto este tensor de aquí, pero solo 3 tornillos. Se coloca igual, muy fácil de montar y para mí va mucho mejor. Dejaré en la página de Thingiverse el archivo de este tensor, además de este otro que vamos a decir que es el original o el tradicional, y os animo a probarlo porque realmente a mí me parece mucho más cómodo. Bueno, la apertura la vamos a realizar sobre este candado, es un Abus 8840, para mí es un candado excepcional para aprender, os lo recomiendo 100%, sobre todo las versiones que se pueden desmontar. Es un candado que tiene de todo, tiene discos mariposa delante y detrás, tiene tensión aleatoria en un disco central, en este caso es el penúltimo, tiene puertas falsas, tiene un muelle comprimiendo el paquete, con lo que hay veces que al mover un disco se puede mover otro. Espectacular, se aprende muchísimo. Abus Plus, está bien fabricado y de verdad que os lo recomiendo. Dejadme que lo coloque en el aprieto y ahora mismo nos vemos con él ya ganzuando. Bueno, ya lo tenemos aquí para que veáis que está cerrado. Ahí está abierto, ahí está cerrado. Vamos a volver todos los discos ahí a la derecha, cogemos la herramienta, la introducimos hasta el fondo. Como veis, muy cómodo hacer tensión con estas aletas, de hecho puedo hacerlo con 2 dedos y liberar todo el frente mientras grabo. Ya tenemos aquí la herramienta metida, como veis circula perfecto. Voy a hacer un poco de zoom para que veáis ahí cómo son las puertas, cómo marca la herramienta las puertas. Este disco es el disco frontal que gira loco, no está codificado. De este pasamos al disco mariposa. Vamos a ver, me he dejado uno, ahí está el disco mariposa. Si lo giramos a tope, lo dejaríamos fuera de la puerta, hay que volver hacia atrás, hasta ahí, hasta un pequeño tope que tiene, ahora está colocado en la puerta. Este es el siguiente, ahí hay una puerta, ahí hay otra más amplia, a ver ahí, esta es mucho más amplia, me voy a ir dejando ahí. En principio vamos colocando todos los discos en una puerta, no nos importa si es verdadera o es falsa. Me he saltado un disco, ahí hay una puerta, vamos a ver, ahí está, ahí hay una puerta que se mueve bastante. Este ya no nos da feedback, algo nos hemos dejado atrás. Vamos a ver si se ha descolocado el disco mariposa. No, estaba colocado. Esta de aquí es bastante amplia.
Esta de aquí es muy amplia. Esta de aquí, ahora sí da feedback. Esta de aquí es muy amplia. Como os decía, en principio se trata de dejar en una puerta cualquiera, pero la herramienta da suficiente feedback como para ir seleccionando ya desde la primera pasada. Yo creo que esa es verdadera. Esta también se mueve bastante. Sí. Vamos a ver ahí. Hay una puerta, ahí hay otra. Y esta de aquí, que hay todo puertas pequeñas, y es el disco tractor. Ahí está, ese sería el disco tractor. Volvemos al principio. Vamos a vigilar el mariposa, ahí está, lo recolocamos. Puede que al mover... Vamos a volverla a su sitio, como veis es muy sencillo. Ahí está bien. Manejar el tensor. Esta se mueve bastante. Esta también. Esta relativamente. Ahí está. Esa es la puerta verdadera. Esta no. No lo parece. Volvemos al principio. Esta es verdadera. Además de la amplitud se nota como un avance en el rotor. Vamos a ver. Esta parece verdadera. Vamos a hacer la maniobra de volver hacia atrás. Ahí está. Hay veces que hay que insistir. Ahora ha girado todo. Ahora ha girado todo y lo tenemos abierto. Giramos el tensor, cerrado, giramos, abierto. Ahí lo tenéis. Lo tendríamos ganzuado hasta que, como ahora, se mueve algún disco y ya no abre. Como veis, estaba ganzuado. En el diseño de la herramienta queda una herramienta, fijaros, lo que he intentado, viendo otras herramientas 2 en 1, queda una herramienta que es muy ligera y como veis el tensor se mueve muy libremente. He intentado alcanzar un equilibrio entre que exista una buena referencia de dónde estamos ubicados respecto a los discos con que el palpador esté lo más libre posible. En muchas herramientas lo que sucede es que están sujetos los dos mangos 2 en 1 de manera muy ajustada y eso provoca que, en mi opinión, se pierda feedback. Aquí el palpador queda en una posición bastante libre, similar a lo que sería mano alzada, y yo creo que eso redunda, a pesar de que los mangos son de plástico, pero son muy ligeros, redunda en tener un feedback que yo creo que es muy bueno. Estoy muy contento con ella, os animo a probarla, yo creo que merece la pena. Dejaré los diseños de tensores para que elijáis el que más os gusta y bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Siento la longitud del vídeo, pero bueno, quería mostraros la herramienta porque yo creo que merece la pena. Gracias a todos y hasta la próxima. Un saludo.